Le derramaron vino encima frente a 300 invitados, y ninguno de ellos sabía que acababan de mancharle el traje al hombre más temido de todo Chicago. Esa noche, él entró al Hotel Ellsworth con un traje gris carbón sin ningún adorno, y un reloj que costaba menos que los centros de mesa de la fiesta. Era el tipo de hombre que los ricos ignoran de un vistazo, porque él jamás mendiga que lo miren. Su nombre era Auguste Cain, y media ciudad no podía dormir tranquila por su culpa, aunque nadie en ese salón de fiesta reluciente lo hubiera imaginado jamás. Las lámparas de cristal derramaban destellos dorados sobre los manteles blancos. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo que nadie realmente escuchaba, y todas las pantallas del salón brillaban con un mismo logotipo, un acuerdo de $900 millones del que todos los invitados presumían como si ya fueran dueños de una parte. Lo que ninguno de ellos entendía era que aquel hombre callado, al que confundían con el personal de servicio, era en realidad el socio silencioso detrás de todo ese negocio. Y la mesera que temblaba mientras recogía los vidrios rotos a sus pies, Greta Bass, cargaba un secreto que podía destruirlo por completo. Greta tenía 8 semanas de embarazo de él, y ninguno de los dos sabía en realidad quién era el otro. Mientras tanto, Delphine March, la esposa del director ejecutivo, envuelta en un vestido dorado que atrapaba cada luz del salón, olfateó debilidad como siempre lo hacía, y lo eligió a él como su próxima víctima. «Cariño», ronroneó Delphine lo suficientemente alto como para que la multitud la escuchara. «Si querías atención, hay maneras más fáciles que estorbarme el paso». Auguste no dijo nada. Su silencio la inquietó más de lo que cualquier respuesta hubiera podido hacerlo. Así que Delphine inclinó la copa y dejó que el vino corriera en líneas rojas y oscuras por el pecho de Auguste. El salón entero se rió, los teléfonos se alzaron. Alguien ya estaba grabando. Pero ustedes conocen esa sensación, cuando un salón se ve perfecto por fuera, y sin embargo algo podrido se esconde bajo todo ese brillo. Esa gente creía que se estaba riendo de un mesero cualquiera, de un don nadie. No tenían idea de que estaban arrodillados frente a las dos personas más poderosas de aquel salón, uno que sostenía a toda la ciudad en su puño, y otra que sostenía el futuro de él bajo el abrigo que estaba a punto de colocarle sobre los hombros. Para cuando entendieron lo que habían hecho, las cuentas ya estaban congeladas. El acuerdo ya estaba muerto. Y él ya se había ido. Si les gustan las historias donde la dignidad silenciosa pone de rodillas a los arrogantes, háganme un favor y denle like a este vídeo ahora mismo. Compártanlo con alguien que necesite escuchar que el valor de una persona nunca se mide por el uniforme que lleva puesto. Y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna historia como esta. Ahora regresemos al comienzo, a la noche en que todo empezó. 3 horas antes de que la primera gota de vino tocara ese traje, Greta Bass estaba de pie en el cuarto de almacenamiento detrás de la cocina del Hotel Ellsworth, luchando por abrochar el botón de su uniforme que se había soltado durante el turno anterior. Greta tenía 27 años, y esa noche había tomado el turno porque ya no le quedaba ninguna otra opción. Dentro de su cartera guardaba una factura doblada en 4, una que había leído tantas veces que se sabía cada número de memoria. $42.000 en gastos hospitalarios sin pagar, dejados después de que su madre muriera 3 meses atrás. Una cifra que se le sentaba en el pecho como una piedra cada vez que intentaba dormir. Su madre había fallecido en un cuarto de hospital frío, y lo único que había dejado atrás eran cartas de cobranza selladas en rojo y enviadas a ese pequeño estudio húmedo del lado sur de la ciudad. Greta pagaba $580 al mes por un espacio apenas lo bastante grande para una cama, una pequeña placa eléctrica y una sola ventana que daba directo a la pared de ladrillo del edificio vecino. Ya llevaba 11 días de retraso en la renta de ese mes. Esa mañana el encargado del edificio le había pegado un aviso amarillo en la puerta, y Greta lo había arrancado, lo había doblado, y se lo había guardado en el bolsillo, como si esconderlo pudiera de alguna forma hacerlo menos real. Greta respiró profundo y obligó a las náuseas que le revolvían el estómago a calmarse. Le llegaban por las mañanas, y a veces la golpeaban sin aviso en medio de un turno, una ola que la obligaba a sujetarse del borde de una mesa y contar en silencio hasta que pasara. No se lo había contado a nadie. Ni siquiera se había atrevido a decírselo con claridad a sí misma, aunque la prueba con 2 líneas llevaba 2 semanas guardada en el cajón de su escritorio, como un susurro que todavía no estaba lista para escuchar. Theodora Lane, la gerente de turno de servicio, asomó la cabeza por la puerta y llamó a Greta por su nombre. Theo era la única persona ahí que la trataba como a un ser humano y no como un par de manos cargando bandejas. Y esa noche, Theo la observó un poco más de lo habitual. «¿Estás bien?», preguntó Theo en voz baja,
por debajo del ruido de los platos y los gritos de los cocineros. Greta asintió demasiado rápido. Estoy bien, dijo, solo un poco cansada. Theo no le creyó, pero no insistió. Simplemente le entregó una botella de agua y le dijo que se la tomara antes de salir al salón, y le advirtió que tuviera cuidado esa noche porque era un evento importante, alguna gala corporativa de la que toda la ciudad estaba hablando, y que este tipo de invitados no solían tener mucha paciencia. Greta sostuvo la botella, sintiendo el frío contra la palma de su mano, y se dijo a sí misma que solo tenía que sobrevivir esa noche. Un turno pagaba $120, más su parte de las propinas si los invitados eran generosos. Y ya había calculado en su cabeza que si tomaba 2 turnos más el fin de semana, podría cubrir la renta y comprar algunas cosas que iba a necesitar, cosas que todavía no se atrevía a nombrar en voz alta. Greta cruzó la puerta batiente hacia el gran salón de baile, y la luz le golpeó los ojos como si entrara a otro mundo, un mundo de cristal y seda y sonrisas cuidadosamente pulidas, un mundo donde a ella solo se le permitía estar en los bordes, sirviendo. Levantó la bandeja de copas de vino hasta el hombro, mantuvo la espalda recta, sostuvo la sonrisa cortés que exigía el trabajo, y empezó a moverse entre la multitud. Nadie la miraba directamente a la cara. Para ellos, Greta era parte del decorado, igual que los arreglos florales o las velas, una mano que aparecía justo en el momento indicado para llevarse una copa vacía y luego desaparecer. Greta ya se había acostumbrado a ser invisible. Ya no le dolía como al principio. Se concentraba solo en cada paso, cada bandeja de vino, cada sonrisa, tratando de no pensar en las náuseas que volvían a subir, ni en el pequeño secreto que crecía dentro de ella, el secreto que llevaba a través de ese salón brillante sin que ni una sola persona lo supiera. Pero mientras Greta se movía entre la gente con la bandeja de vino sobre el hombro, un recuerdo la arrastró de vuelta a otra noche, casi 8 semanas atrás, una noche que había intentado no pensar, y que sin embargo jamás había podido olvidar. Esa tarde había llovido a cántaros. Una tormenta repentina de fin de temporada azotaba Chicago justo cuando Greta terminaba su turno, cerca de la medianoche, y ella se había refugiado en un pequeño restaurante abierto toda la noche en la esquina de la calle Babás, el lugar de luces amarillentas y olor a café quemado, donde solía parar cuando no soportaba la idea de volver a su cuarto vacío. Se sentó en la barra, empapada, contando las monedas sueltas en su cartera para ver si le alcanzaba para un plato de sopa. Fue entonces cuando aquel hombre entró, también mojado por la lluvia, callado y solo, con un abrigo oscuro que no tenía nada de particular. Se sentó 2 banquetas más allá de ella, pidió un café negro, y por un largo rato ninguno de los dos habló. Solo estaba la lluvia golpeando las ventanas y el suave crepitar de una vieja radio tocando un jazz olvidado. Entonces él notó que ella temblaba de frío, y sin hacer muchas preguntas, simplemente deslizó una servilleta de papel hacia ella y le pidió al mesero que le trajera un plato de sopa caliente, a su cuenta. Greta quiso rechazarlo, pero había algo en la forma en que él hablaba, sin lástima, sin condescendencia, simplemente amable, que la hizo asentir. Empezaron a hablar en voz baja de cosas pequeñas y sin importancia, de la lluvia, del restaurante, de estar despiertos tan tarde. Él se presentó solo como Auguste, sin apellido. Y ella le dijo solamente que se llamaba Greta. Él no le preguntó a qué se dedicaba. No le preguntó dónde vivía. No le hizo ninguna de esas preguntas que la gente suele hacer cuando intenta medir el valor del otro. Solo escuchó de verdad, de una forma en que nadie lo había hecho por ella en mucho tiempo. Y había un cansancio profundo en sus ojos que ella reconoció, porque cargaba ese mismo cansancio dentro de sí misma. En un momento, Auguste se rió de algo torpe que ella dijo, y esa sonrisa suavizó su rostro frío, haciéndolo lucir más joven, más humano. Cuando la lluvia por fin amainó, ya eran casi las 3 de la madrugada, y él se levantó para irse. Greta se dio cuenta de que no quería que se fuera, pero no lo dijo. Solo miró hacia afuera, la llovizna que todavía caía, y soltó que no había traído paraguas. Él dudó un segundo, luego se quitó el paraguas negro que llevaba colgado del brazo, el único que tenía, y se lo puso en la mano. «Tómalo», le dijo. «Yo estaré bien». Ella intentó devolvérselo, diciéndole que se iba a mojar, pero él descartó la objeción con un gesto suave pero definitivo, y le dijo que a veces dejar que otra persona sea amable contigo es un regalo en sí mismo. Esa noche fue distinta a cualquier otra que Greta hubiera vivido, cálida, frágil y arrolladora. Cuando el restaurante cerró a las 3, Auguste la acompañó hasta su pequeño estudio, y en el refugio silencioso de ese cuarto, lejos de la tormenta, compartieron una conexión profunda y no dicha, que cruzó todos los límites.
Cuando el amanecer empezaba a asomar, antes de volver a las sombras de su vida, Auguste escribió su número de teléfono en una servilleta de papel y se la puso en la mano. Pero 3 días después, cuando Greta por fin reunió el valor para llamar, una voz grabada y fría le dijo que ese número ya no estaba en servicio. Ella no sabía que, horas después de dejarla aquella madrugada, un intento de asesinato de una familia rival había obligado a Auguste a quemar sus teléfonos desechables y esconderse profundamente para reestructurar toda su seguridad. Ella llamó una y otra vez, cada vez con una chispa de esperanza más pequeña, hasta que entendió que él había desaparecido de su vida tan repentinamente como había entrado en ella. Se culpó a sí misma por haber sido tonta. Se dijo que había sido solo una noche, que no había significado nada, solamente un extraño amable que jamás volvería a ver. Guardó el paraguas negro en el rincón de su closet, incapaz de tirarlo, e intentó olvidar. Después aparecieron las 2 líneas en la prueba, y Greta comprendió que aquella noche de lluvia le había dejado dentro algo que jamás podría olvidar de nuevo, lo quisiera o no. Y aquel hombre llamado Auguste ya no era más que un nombre, un rostro en su memoria, y un teléfono muerto. Mientras Greta se movía sin que nadie la viera entre la multitud, con el recuerdo de esa noche de lluvia todavía latiendo en su corazón, el hombre de aquella noche apenas llegaba a los escalones del Hotel Ellsworth. Auguste Cain cruzó la puerta giratoria de bronce pulido sin la menor prisa, con el porte de un hombre que no necesita probar que pertenece ahí, porque ya poseía más de lo que todo ese salón junto podía imaginar. Un guardia de seguridad de traje negro se adelantó para bloquearle el paso, mirándolo de arriba abajo con el juicio familiar que reservan los porteros para quienes llegan sin ostentación, y le preguntó si su nombre estaba en la lista de invitados, con la voz ya afilada por la sospecha. Auguste no mostró ninguna molestia. Simplemente deslizó una mano dentro de su abrigo, sacó una tarjeta negra y brillante con un pequeño sello plateado en la esquina, y la puso en la mano del guardia sin decir una sola palabra. El hombre bajó la mirada hacia la tarjeta, y en un instante su expresión cambió, la sospecha dando paso a algo muy parecido al miedo. Balbuceó una disculpa, se hizo a un lado, y le hizo señas a Auguste para que pasara con una diferencia de trato tan evidente que rayaba en lo vergonzoso. Auguste recuperó la tarjeta, la guardó de nuevo en el bolsillo, y entró como si aquel intercambio jamás hubiera ocurrido. Él no necesitaba que la gente supiera quién era. En realidad prefería que no lo supieran, porque el anonimato le daba algo que la fama nunca podría darle, la capacidad de observar a las personas cuando creían que nadie los estaba mirando. Y Auguste observó. Se quedó parado, medio oculto junto a una columna de mármol, las manos en los bolsillos, sus ojos tranquilos recorriendo el salón, registrando cada detalle con la precisión fría de un hombre que había pasado toda su vida aprendiendo a leer a la gente. Vio sonrisas levantadas como murallas, apretones de manos sostenidos con demasiada fuerza por hombres que intentaban ocultar algo. Miradas de reojo midiendo el valor del otro a través de relojes y zapatos. Todo el salón brillaba como una joya, pero Auguste había vivido lo suficiente en el bajo mundo para saber que mientras más pulido se ve algo por fuera, más podrido suele estar por dentro, y podía oler esa podredumbre desde el momento en que había entrado. Todas las pantallas del salón mostraban el nombre de la corporación que organizaba la velada, y el acuerdo de $900 millones. Todos hablaban de él como si fuera el milagro del siglo. Lo que ninguna de las 300 personas en ese salón sabía era que Auguste mismo era el misterioso socio detrás de ese acuerdo, el nombre que jamás aparecía en ningún documento público, el hombre que en realidad controlaba el dinero que todos deseaban. Creían que estaban esperando a que un inversionista oculto llegara a dar su bendición al negocio. No sabían que él ya estaba parado entre ellos, tomando un vaso de agua y escuchándolos presumir de algo que ni siquiera entendían. Auguste no había ido esa noche a celebrar. Había ido por otra razón, una que mantenía oculta incluso de la mayoría de la gente más cercana a él, y llevaba meses preparándose para esa velada con la paciencia de un cazador que sabe que mientras más confiada se vuelve la presa, más fácil cae en la trampa. Un mesero pasó con una bandeja de champán, y Auguste negó levemente con la cabeza, rechazándola sin apartar los ojos del escenario al fondo del salón, donde las luces empezaban a reunirse. Tomó un sorbo de agua, dejó el vaso, y esperó. En su mundo, la paciencia no era una virtud, era un arma, y Auguste era un maestro en usarla. Había aprendido hace mucho tiempo que los hombres más ruidosos en cualquier salón siempre eran los más débiles, y que aquellos que creían tener el derecho de mirar a otros por encima del hombro, siempre eran los primeros en caer de rodillas cuando el suelo bajo sus pies empezaba a resquebrajarse. Todavía no sabía que a pocos metros de distancia, en ese mismo salón,
había una mujer que llevaba dentro de sí algo que cambiaría todo lo que él creía tener calculado. Justo cuando Auguste fijó la mirada en el escenario, las luces se reunieron en un halo dorado, y el maestro de ceremonias invitó a la pareja anfitriona de la velada a pasar al frente. Conrad March apareció primero, de 41 años, director ejecutivo de Oberyn Capital, caminando con la confianza practicada de un hombre acostumbrado a los aplausos, su traje a la medida ajustado al cuerpo como una armadura costosa que ocultaba el vacío por dentro. A su lado estaba Delphine March, de 34 años, envuelta en un vestido dorado magnífico que atrapaba cada rayo de luz del salón, y subió al escenario como una reina otorgando un favor a sus súbditos, la sonrisa ensayada hasta en su curva más perfecta. Conrad tomó el micrófono, alzó la voz cálida y resonante que había pulido en cientos de reuniones, y empezó a hablar del acuerdo de $900 millones como si él lo hubiera creado de la nada con sus propias manos, llenando el salón de palabras grandilocuentes sobre visión, legado y el futuro de toda la ciudad. La multitud aplaudió por instinto. Las copas se alzaron. Murmullos de admiración sonaron en todos los momentos indicados. Y Conrad se bañó en esa adoración sin darse cuenta de que el hombre que en verdad controlaba el dinero del que presumía estaba de pie tranquilamente junto a una columna de mármol, observándolo con los ojos de alguien que mira a una marioneta tirando de sus propios hilos. Delphine se quedó junto a su esposo sin decir nada. Pero sus ojos no dejaban de moverse por el salón. Y no eran los ojos de una mujer disfrutando su momento de triunfo. Eran los ojos de una depredadora, una mujer que había pasado toda su vida escalando desde algún lugar del que jamás hablaba, y que ahora medía el valor de todos a su alrededor buscando a la persona más débil del salón para usarla y así reafirmar su propio lugar en él. Cuando la pareja bajó del escenario entre una ola de aplausos, Delphine se escabulló de la multitud que los rodeaba, una copa de vino en la mano. Y fue justo en ese momento que Greta pasó cerca con una bandeja llena de bebidas sobre el hombro. Tal vez el piso estaba resbaloso. Tal vez un invitado dio un paso atrás sin mirar. Fuera cual fuera la razón, la bandeja de Greta se inclinó por un instante, y unas gotas de champán salpicaron, sin tocar a nadie, cayendo en la alfombra a cierta distancia de los pies de Delphine. Pero Delphine giró en redondo, y sus ojos se iluminaron como si por fin hubiera encontrado justo lo que había estado buscando toda la noche. Miró a Greta de arriba abajo, del uniforme desgastado a los zapatos gastados en el talón, y una sonrisa sin ninguna calidez se le dibujó en los labios. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este vestido?, preguntó Delphine, con la voz lo suficientemente alta como para que la gente cercana volteara a mirar. Más de lo que tú ganas en un año entero, cariño. Greta bajó la cabeza y balbuceó una disculpa, con las manos temblando mientras intentaba estabilizar la bandeja, pero eso solo pareció deleitar más a Delphine. Podía sentir el miedo de la joven, y ese miedo alimentaba la parte más vacía de ella como combustible. Te pagan para que sepas cuál es tu lugar, continuó Delphine. Y parece que esta noche lo has olvidado. Algunos invitados cercanos soltaron risas suaves y obedientes, y Greta sintió el calor subirle al rostro mientras la náusea de siempre volvía a retorcerle el estómago, obligándola a tragársela. Theodora Lane vio lo que pasaba desde el otro lado del salón y se apresuró a llegar, disculpándose en nombre de Greta y llevándosela de ahí. Pero los ojos de Delphine siguieron a la mesera como un gato que aún no se cansaba de jugar con su presa. Y del otro lado del salón, de pie en silencio junto a la columna de mármol, Auguste Cain había visto todo, desde que la bandeja empezó a inclinarse hasta la sonrisa cruel de la mujer del vestido dorado, y algo muy leve cambió en su mirada, siempre tan serena. Theo llevó a Greta a un rincón apartado cerca del pasillo que daba a la cocina, le puso una mano en el hombro y le dijo que respirara, que no le hiciera caso a esa mujer, porque algunas personas parecían haber nacido solo para hacer sufrir a otros por diversión propia. Greta asintió, tratando de tragarse el nudo en la garganta. Y cuando levantó la cabeza para recomponerse, su mirada cruzó el salón y se detuvo junto a la columna de mármol. Su corazón pareció detenerse. El hombre parado ahí, las manos en los bolsillos, sereno en medio del mar ruidoso de gente, era él. Era Auguste. El hombre de la noche de lluvia, 8 semanas atrás, el hombre que le había acercado un plato de sopa caliente, que le había puesto el paraguas negro en la mano, cuya sonrisa había suavizado un rostro por lo demás frío, y que había desaparecido de su vida junto con un teléfono muerto. Greta se quedó congelada, incapaz de creer lo que veían sus propios ojos, todo el salón difuminándose a su alrededor hasta que solo quedó el rostro de Auguste. Por un momento olvidó la humillación que acababa de sufrir, olvidó las náuseas, olvidó la piedra de la deuda que le pesaba en el pecho,
y una maraña de emociones se le levantó por dentro como una ola. Había esperanza, una esperanza tonta y frágil, de que quizás aquella noche no había sido en vano, de que quizás él no había desaparecido a propósito. Pero el miedo llegó enseguida, frío y punzante, porque su mano se había movido por instinto hasta descansar sobre su vientre antes de que ella misma se diera cuenta de lo que estaba haciendo, y de pronto fue consciente de lo que llevaba dentro. El secreto que crecía en ella, el hijo del mismo hombre que estaba de pie a solo unos metros. Él no lo sabía. No sabía absolutamente nada. Y ella tampoco sabía quién era él en realidad. ¿Quién era ese hombre? Porque estaba en una reunión donde una mesera como ella tenía que cargar bandejas y atender invitados. Porque se paraba ahí con tanta calma, como si todo el salón le perteneciera. Después llegó la vergüenza, aguda y amarga, mientras Greta se miraba el uniforme desgastado, los zapatos rotos en el talón, y recordaba que apenas unos minutos antes había sido humillada frente a todos ahí. No quería que Auguste la viera así. No quería que el hombre que alguna vez la había tratado con tan rara amabilidad la viera ahora en lo más bajo de ese salón, considerada apenas un objeto invisible. Quería voltear, esconderse en la cocina, desaparecer, pero los pies se le quedaron clavados en el piso. Entonces, como si sintiera el peso de su mirada, Auguste giró lentamente la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de ella, solo por un instante. Pero en ese instante, algo tenue cruzó su rostro habitualmente ilegible, una duda tan leve que nadie más en el salón podría haberla notado. Un destello de reconocimiento, un rastro de confusión que ni siquiera él logró ocultar a tiempo. El hombre que había calculado cada movimiento para esa noche, que llevaba meses armando su trampa con paciencia, que jamás dejaba que nada lo distrajera, vaciló de pronto por un rostro que jamás esperó volver a ver ahí. Greta lo vio mirándola, y el corazón se le aceleró, sin saber si debía sentir alegría o miedo, sin saber si él en verdad la había reconocido o solo había mirado en su dirección por casualidad. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Theo decía algo a su lado, pero Greta no lograba escucharla con claridad. Lo único que oía era el latido de su propio corazón. Bajó la cabeza rápidamente, fingiendo acomodar las copas en su bandeja, evitando la mirada de Auguste, las manos todavía sobre su vientre, y cuando volvió a levantar la vista, un grupo de invitados había pasado entre ellos, bloqueándole la visión, y él ya había desaparecido de nuevo entre la gente. Se quedó ahí, temblando, cargando un secreto que él desconocía por completo, sin imaginar que él también cargaba un secreto mucho más grande de lo que ella jamás podría imaginar. Mientras Greta todavía trataba de recomponerse tras ese fatídico cruce de miradas, Delphine March ya se había aburrido de atormentar a la joven mesera y había empezado a buscar un nuevo blanco para satisfacer su necesidad interminable de afirmarse. Se movió entre la multitud con una copa de vino en la mano, y su mirada se posó en Auguste, de pie tranquilamente junto a la columna de mármol. A través de los ojos de una mujer que medía el valor humano por las apariencias, Delphine vio solo a un hombre vestido con tanta sencillez que parecía fuera de lugar entre ese bosque de trajes a la medida y joyas relucientes, alguien a quien de inmediato clasificó como que no pertenecía ahí. Se le acercó, ladeó la cabeza, y habló con voz burlona, lo bastante fuerte como para que la gente cercana la escuchara. No sabía que los organizadores permitían invitados con este tipo de gusto para vestir, dijo, recorriendo el traje de Auguste con desprecio abierto. Ese conjunto parece comprado deprisa en la tienda de descuento de la esquina. Auguste no respondió. Solo la miró, con una expresión tan tranquila que la hizo dudar un momento, pero luego su silencio la irritó todavía más, porque nada enfurece más a una persona acostumbrada a humillar a otros con palabras que ser recibida con silencio. Delphine soltó una risa despectiva, se volteó hacia un invitado cercano, y alzó la voz. Debió haber entrado por la puerta equivocada. La entrada de servicio está atrás. Algunas risas discretas se propagaron entre la gente cercana, miradas curiosas se posaron sobre Auguste, y Delphine, animada por la atención, insistió aún más. Chasqueó los dedos hacia un mesero que pasaba. Tráiganle una toalla a este caballero, dijo, su voz dulce como veneno. Parece que está sudando dentro de ese traje barato. Pobrecito. Conrad, a poca distancia y atraído por las risas de la multitud, se acercó a su esposa. Y cuando vio a Auguste, también arregló el rostro en la familiar expresión de condescendencia. Amigo, este es un evento privado, dijo, ajustándose el cuello con aire de superioridad. Si no tiene invitación, será mejor que se retire antes de que tenga que llamar a seguridad. Auguste seguía sin decir nada. Solo dejó que su mirada se moviera despacio de Conrad a Delphine,
y luego de nuevo por todo el salón, la mirada de un hombre que memorizaba en silencio cada rostro y cada palabra. Y había algo en esa quietud que hizo que algunos de los invitados más perceptivos empezaran a sentirse incómodos sin entender por qué. Pero Delphine no era una de las perceptivas. Ella solo vio su silencio como un desafío, y eso despertó la furia de alguien que no soportaba ser ignorada. ¿Eres mudo?, preguntó, con la voz cada vez más filosa. ¿O simplemente no entiendes el lenguaje sencillo? Te lo voy a poner fácil. La gente como tú no pertenece a este salón, y estás arruinando el ambiente de toda nuestra velada. Desde el pasillo, Greta observaba toda la escena, y el corazón se le apretó. Quería correr hacia Auguste, quería decirle a esa mujer que él no era el hombre que ellos creían, que era la persona más buena que ella había conocido jamás. Pero Greta era solo una mesera, y sabía que si hablaba, la única castigada sería ella. Se quedó ahí, sin poder hacer nada, las uñas clavándose en las palmas de sus manos, viendo al hombre de la noche de lluvia rodeado de risas crueles. Auguste se mantuvo perfectamente inmóvil, y lo extraño era que no había ni el más leve rastro de enojo en su rostro, ni la confusión de un hombre acorralado. Solo miró a Delphine con una calma tan escalofriante que resultaba casi antinatural, la mirada de alguien que ya había visto todo lo que estaba a punto de suceder. Y habló en voz baja, apenas audible para los que estaban más cerca. Deberías tener cuidado con lo que acabas de derramar, porque la gente no siempre sabe frente a quién está parada. Delphine se detuvo un segundo, y luego estalló en carcajadas, descartándolo como la amenaza vacía de un hombre desesperado, sin darse cuenta de que aquella era la última advertencia que jamás recibiría. La risa de Delphine apenas se apagaba cuando alzó la copa de vino en su mano, y con la sonrisa satisfecha de alguien que creía tener todo el poder del salón, inclinó la muñeca y le arrojó la copa entera de vino tinto encima del pecho a Auguste. El líquido oscuro se extendió por la tela, empapando la camisa en largas rayas como sangre, y todo un rincón del salón se quedó en silencio bajo un jadeo colectivo. Alguien soltó un grito ahogado. Los teléfonos ya se estaban alzando en el aire. Los flashes parpadeaban, y en medio de ese pequeño caos, Auguste permaneció inmóvil, sin parpadear, sin vacilar, solo observando a la mujer frente a él con una calma tan completa que resultaba aterradora. Pero Delphine todavía no estaba satisfecha. Giró en busca de alguien a quien culpar, alguien que pudiera convertir la humillación en un espectáculo aún más completo. Y su mirada cayó directamente sobre Greta, medio oculta junto al pasillo. «Tú, ahí», llamó Delphine con dureza. «Eres la mesera asignada a esta zona, ¿verdad? Mira el desastre que la gente como tú le deja sufrir a los invitados. Ven a limpiarlo de inmediato». Greta se congeló. Quería decir que ella no había derramado nada, que había sido la propia Delphine quien acababa de arrojar el vino, pero las palabras se le murieron en la garganta, porque entendía perfectamente las reglas crueles de ese mundo, donde los ricos siempre tienen la razón, y a la servidumbre siempre se le exige agachar la cabeza. Theo empezó a dar un paso al frente, pero Delphine le lanzó una mirada dura, y Greta, queriendo proteger a la única amiga que tenía de que la metieran en el problema, le hizo a Theo una pequeña señal con la cabeza, y avanzó. Se arrodilló en el piso, debajo del hombre cuyo traje seguía goteando vino tinto, sacó el paño de su cintura, y empezó a limpiar las manchas que se extendían sobre el mármol reluciente. Todo el salón la miraba desde arriba, 300 personas con expresiones de curiosidad, lástima o indiferencia, y Greta sintió el peso completo de esa humillación cayéndole sobre los hombros. Las manos le temblaban mientras limpiaba el piso, el cabello le caía sobre el rostro para ocultar la vergüenza que le quemaba las mejillas, y una lágrima que había luchado por contener casi se le escapó. Estaba arrodillada a los pies del hombre de la noche de lluvia, el único hombre que jamás la había tratado como a un ser humano. Y ahora se veía obligada a inclinarse ante él y limpiar la mancha con su uniforme desgastado, atrapada justo en la escena que más había temido. No se atrevía a levantar la vista. Solo quería terminar lo más rápido posible y desaparecer. Pero en ese momento, cuando su mano se acercó a la punta del zapato de Auguste, sintió la mirada de él posarse sobre ella, y sin poder resistirse, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Auguste. Esta vez no fue un instante fugaz en medio de un salón lleno de gente. Esta vez, Auguste la miraba directamente, de pie sobre la mujer arrodillada a sus pies, y en ese momento la reconoció por completo. Ya no quedaba ninguna duda. Era Greta, la chica del restaurante en la noche de lluvia, la chica a la que le había dado el paraguas, la chica de la que él había desaparecido a propósito para protegerla de la oscuridad de su mundo. Y ahora estaba arrodillada a sus pies,
siendo humillada por la misma gente a la que él había ido a destruir. Algo se rompió en esos ojos fríos, una emoción que Auguste no se había permitido sentir en mucho tiempo. Y por un breve instante, el hombre al que nada jamás había logrado sacudir pareció quedarse congelado donde estaba. Bajó la mirada hacia ella y vio la vergüenza en sus ojos, vio su mano temblando contra el mármol, y vio como su otra mano descansaba levemente sobre su vientre en un gesto instintivo de protección. Todavía no entendía el significado completo de ese movimiento, pero algo se le apretó por dentro del pecho. Greta vio que Auguste la había reconocido, y bajó la cabeza rápidamente, tan avergonzada que quería desaparecer, y la lágrima que había estado conteniendo por fin le rodó por la mejilla. Todo el salón esperaba ver cómo estallaría el hombre empapado en vino, cómo se rebajaría a discutir, pero ninguno de ellos podía imaginar lo que Auguste estaba a punto de hacer. Auguste no dijo una sola palabra. Levantó despacio dos dedos y se limpió el vino que aún le colgaba de la barbilla, un gesto tan sereno que inquietó a quienes esperaban verlo estallar de furia. Después bajó la mirada hacia la mujer arrodillada a sus pies. La frialdad que le había mostrado al resto del salón había desaparecido de sus ojos, reemplazada por algo más suave, algo que solo Greta habría reconocido si se hubiera atrevido a mirar. Entonces, ante los ojos atónitos de 300 personas, Auguste se llevó las manos al abrigo y se lo quitó, el mismo abrigo empapado de vino en el pecho, y en lugar de arrojarlo a un lado con furia, como todos esperaban, lo colocó con cuidado sobre los hombros temblorosos de Greta, agachándose para tomarla suavemente del codo y ayudarla a levantarse del piso. Ese gesto pequeño y protector le dijo a todo el salón que ella no pertenecía debajo de sus pies. El movimiento fue lento, tierno, y lo bastante digno como para que el salón entero pareciera contener la respiración. Greta se puso de pie, el abrigo enorme de Auguste envolviéndole los hombros delgados, y mientras lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, éstas se le derramaron sin que pudiera controlarlas. Nadie entendía lo que estaba pasando. Un hombre que acababa de ser humillado públicamente ahora protegía a una mesera, mostrándole un respeto poco común en medio de todo ese esplendor. En ese silencio, Greta recordó la noche de lluvia, el paraguas, y las palabras de Auguste sobre la bondad, comprendiendo que él seguía siendo el mismo extraño amable del restaurante. Delphine se quedó congelada, la sonrisa cruel desapareciendo de sus labios. No entendía por qué esa escena le llenaba el pecho de tanta inquietud, porque el silencio de aquel hombre le resultaba más aterrador que cualquier estallido de furia. Conrad frunció el ceño y abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo, porque algo en el salón había cambiado, algo que no lograba nombrar. Los teléfonos seguían en alto, pero ya no grababan para burlarse de él. Ahora capturaban un momento cuyo peso hasta la gente más indiferente del salón podía sentir. Greta abrió los labios como queriendo decir algo, tal vez su nombre, tal vez una pregunta. Pero Auguste negó levemente con la cabeza, casi imperceptible, como diciéndole, ahora no, aquí no. Después se volteó hacia la multitud silenciosa, y sin volver a mirar a Delphine ni a Conrad, se ajustó el puño de su camisa húmeda y empezó a caminar hacia la salida con el paso tranquilo de un hombre para quien todo el salón había dejado de existir. Sus pasos no eran apresurados ni furiosos, solo tranquilos y definitivos, y el sonido suave de sus zapatos cruzó el piso de mármol bajo el silencio sofocante del salón. Greta se quedó ahí, aferrando el abrigo contra su cuerpo, viendo su figura alejarse, sin imaginar que en el mismo instante en que Auguste cruzaba esas puertas, algo terrible e irreversible ya se había puesto en marcha, algo por lo que cada persona que se había reído de ella pronto tendría que pagar. Las puertas del salón se cerraron detrás de Auguste, y con ellas se esfumó la calma tierna que acababa de mostrarle a Greta, reemplazada por el rostro frío como piedra del hombre al que media ciudad temía. El pasillo afuera estaba tranquilo y más fresco, con la iluminación tenue y solo el pulso apagado de la música filtrándose por las paredes. Auguste caminó unos pasos, una mano rozando distraídamente la mancha de vino ya seca sobre su camisa, y sacó el teléfono del bolsillo. Marcó un solo número, y la llamada se contestó casi de inmediato, como si el hombre del otro lado hubiera estado esperando toda la noche. La voz de Silas Graves llegó, profunda y firme, lista para recibir órdenes. Sí, señor. Auguste no perdió tiempo con explicaciones. Congela todo lo relacionado con Oberyn, dijo, con la voz baja y tan pareja que helaba la sangre. Corta cada canal de capital. No dejes que ni un solo dólar se mueva de nuevo a través de ellos. Silas guardó silencio medio segundo antes de responder. Entendido. ¿Y el acuerdo?
August se detuvo junto a un amplio ventanal que daba a las luces relucientes de Chicago abajo, y no hubo la más mínima duda en sus ojos. «Activa los archivos», dijo. «Todos. Envíalos esta noche a todos los que deben recibirlos». Silas hizo una sola pregunta breve, pero que cargaba todo el peso de lo que estaba por venir. «¿Estás seguro? Una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás». Augusto observó las luces de la ciudad reflejadas en el cristal y respondió en voz baja. «Estuve seguro hace meses. Esta noche solo eligieron adelantar su propio final». Colgó la llamada sin decir una palabra más. No había enojo en su voz. Ninguna sed impulsiva de venganza, solo la frialdad exacta de una máquina programada hace mucho tiempo, cumpliendo por fin su propósito. Porque lo que acababa de pasar dentro del salón no era la razón por la que Auguste había decidido atacar. Era solo la última gota, la excusa que lo empujó a acelerar un plan que llevaba meses tejiendo en silencio. El acuerdo de $900 millones del que Conrad March había presumido desde el escenario, el acuerdo que todos en ese salón codiciaban, era en realidad una trampa exquisitamente construida. Y el hombre que la había armado era el mismo hombre al que acababan de empapar en vino. August llevaba meses metiéndose muy dentro de la estructura financiera de Oberyn Capital, a través de empresas fantasma que nadie podía rastrear, creando la ilusión de un inversionista misterioso y generoso, y dejando que Conrad creyera que estaba a punto de firmar el mejor negocio de su vida. Pero lo que August en realidad había estado haciendo era recolectar, pieza por pieza, la evidencia de todo lo que Conrad creía haber enterrado más allá de cualquier descubrimiento. No le había revelado el alcance completo de lo que sabía ni siquiera a Silas, a quien solo confiaba fragmentos separados de la operación, porque en el mundo de August, la información era poder, y él jamás ponía todo ese poder en manos de nadie más. Solo sabía que los archivos que acababa de ordenar liberar iban a derrumbar el imperio de la familia March más rápido que un edificio cargado de explosivos, y que para la mañana siguiente, la gente que se había reído de él en ese salón despertaría a un mundo completamente distinto. August se guardó el teléfono en el bolsillo y se quedó un momento en silencio junto a la ventana, y por primera vez en toda la noche, su concentración fría vaciló. Pensó en Greta, en su rostro cuando lo miró desde el piso, en la mano que ella había puesto sobre su vientre, y en una pregunta que todavía no se atrevía a nombrar, rondándole en el borde de la mente. Él había desaparecido de la vida de Greta para mantenerla a salvo del mundo en que vivía. Y sin embargo, el destino la había traído de vuelta justo la noche en que él daba el golpe final. Él no creía en el destino, pero algo de esa noche lo hizo dudar. Después respiró hondo, apartó ese sentimiento, y caminó hacia el elevador, dejando atrás un salón que estaba a punto de resquebrajarse mientras todos adentro seguían sin sospechar nada. Menos de 10 minutos después de que Auguste entrara al elevador, el salón seguía murmurando sobre la extraña escena que acababa de suceder, cuando la música fluida del cuarteto de cuerdas se detuvo de golpe a mitad de una frase, los instrumentos callando como si alguien hubiera desconectado todo el salón. Por un segundo desconcertante, todos los ojos voltearon hacia el escenario, donde las enormes pantallas que mostraban el logotipo reluciente del acuerdo empezaron a parpadear, y una por una cambiaron a un rojo alarmante. Un hombre de traje gris corrió entre las mesas del banquete con el teléfono pegado al oído, el rostro pasando de la confusión al pánico en solo unos pasos, y se acercó al maestro de ceremonias para susurrarle algo que le drenó todo el color del rostro. En un rincón del salón, un grupo de invitados que eran inversionistas empezó a agruparse alrededor de sus teléfonos, y murmullos ansiosos se propagaron rápido como ondas sobre el agua. «Las cuentas están congeladas», soltó una voz. De alguna manera bloquearon cada transacción relacionada con Oberyn. Una mujer cercana se quedó mirando su pantalla y gritó: «Todo mi portafolio está en rojo. Los números no dejan de caer y no hay forma de detenerlos». Conrad March, de pie entre un grupo de invitados de honor tratando de conservar la sonrisa, sintió que algo andaba terriblemente mal cuando vio a sus asistentes corriendo de un lado a otro con el rostro gris. Sacó su teléfono y la pantalla se inundó de inmediato con una avalancha de alertas, cada una con malas noticias, cada mala noticia peor que la anterior. Los socios estratégicos enviaban avisos de que se retiraban, mensajes breves y fríos, sin una sola palabra de explicación. El banco principal anunció que toda línea de crédito otorgada a la corporación quedaba suspendida con efecto inmediato. Los inversionistas que, apenas una hora antes, competían por darle la mano, ahora le daban la espalda, agrupándose en pequeños círculos, murmurando, y lanzándole miradas con expresiones ya cambiadas. «¿Qué diablos está pasando?»,
gritó Conrad al teléfono, pero la persona del otro lado solo pudo darle respuestas fragmentadas y titubeantes. Nadie entendía cómo todo podía estar derrumbándose tan rápido. Un miembro de la junta directiva, un hombre mayor de cabello plateado, se abrió paso entre la multitud y fue directo hacia Conrad, el rostro pálido y sin sangre. «Necesitas explicar ahora mismo qué significa esto», dijo, la voz temblando de rabia y miedo. «Cada dólar de capital comprometido se ha esfumado en menos de 15 minutos. Jamás había visto algo así en 40 años en este negocio». Conrad abrió la boca, pero no le salieron palabras, porque él tampoco lo entendía. Delpine se acercó a su esposo, el vestido dorado magnífico luciendo ahora dolorosamente fuera de lugar en medio del pánico que se extendía por el salón, y le tomó el brazo, con la voz despojada de toda su arrogancia habitual. «¿Por qué estás tan pálido? ¿Qué está pasando, Conrad?» Él solo negó con la cabeza, los ojos fijos en la pantalla del teléfono donde los números rojos seguían en caída libre. Y por primera vez en su vida, Delpine vio algo en el rostro de su esposo que jamás había visto antes: miedo puro. Por todo el salón, el ambiente festivo se había esfumado por completo, reemplazado por un caos sofocante y casi silencioso. Los invitados empezaron a escurrirse hacia las salidas, algunos rezagándose por curiosidad, otros llamando urgentemente a sus asesores financieros. Las sillas raspaban con fuerza contra el mármol. Copas de vino a medio terminar quedaban abandonadas sobre las mesas, y el salón que había brillado como una joya apenas una hora antes ahora se parecía a un barco hundiéndose, con todos sus pasajeros luchando por encontrar la salida. Conrad se quedó plantado en medio de la tormenta, sujetando el teléfono con una mano, mientras una sola pregunta le golpeaba la mente sin respuesta. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué habían elegido esa noche? Mientras el caos financiero recorría el salón, una joven periodista que trabajaba para uno de los periódicos financieros de la ciudad estaba de pie en un rincón, repasando el vídeo que acababa de grabar del vino siendo arrojado. Reprodujo el rostro del hombre empapado una y otra vez, perturbada por la calma antinatural de esa expresión, hasta que un recuerdo le cruzó la mente y le heló la espalda. Había visto ese rostro antes, no en la prensa convencional, sino en archivos confidenciales que había encontrado mientras investigaba las redes financieras clandestinas de la región de los Grandes Lagos, archivos donde su nombre solo se mencionaba en susurros cautelosos. Levantó la cabeza de golpe, el corazón latiéndole con fuerza, y se volteó hacia el colega que tenía al lado, la voz temblando. ¿Sabes quién es el hombre al que le acaban de arrojar el vino? Su colega negó con la cabeza, y ella se acercó a su oído y susurró un nombre. Solo un nombre: Auguste Cain. Los ojos del colega se abrieron como platos mientras la miraba como si acabara de decir algo delirante. «Eso es imposible», susurró. «¿Existe siquiera? Pensé que era solo un nombre que la gente inventaba para asustarse entre sí». Pero la periodista solo negó con la cabeza, el rostro palideciendo. «Es real», y estaba parado en medio de este salón. Una vez dicho en voz alta, el nombre empezó a propagarse como una corriente de aire frío deslizándose entre la multitud. Una persona lo escuchó y se lo susurró a la de al lado, quien se lo pasó a otra más. Y en cuestión de minutos, el nombre Auguste Cain había recorrido todo el salón, cada repetición más baja que la anterior, cada rostro más asustado. Los invitados que apenas minutos antes se habían reído al ver al hombre empapado en vino ahora guardaban silencio, las expresiones cambiando de la curiosidad al horror mientras entendían poco a poco lo que habían presenciado. Algunos buscaron rápidamente su nombre en sus teléfonos, y lo que encontraron les hizo temblar las manos, porque el nombre estaba ligado a historias que la gente solo se atrevía a contar a puerta cerrada, historias de un hombre que controlaba toda una red oculta que nadie se atrevía a nombrar, un hombre cuyo simple gesto de asentir podía reducir un imperio a polvo. Un hombre parado cerca de Delpine dio un paso atrás, todo el color drenándose de su rostro, y murmuró: «Le acabamos de arrojar vino en la cara. Dios mío, lo humillamos frente a 300 personas». Delpine, a solo unos metros, escuchó el nombre y giró en redondo, la sonrisa arrogante que hacía rato había desaparecido, reemplazada por una confusión con el rostro gris. «¿Quién es Auguste Cain?», preguntó, la voz despojada de toda su antigua dureza. Pero nadie se molestó en responderle, porque todos estaban demasiado consumidos por su propio miedo. Tomó de la mano a una invitada conocida y le exigió una explicación, y la mujer la miró con una expresión que mezclaba lástima y terror antes de lograr decir solo una frase: «Acabas de hacerte enemiga del hombre más poderoso al que jamás debiste haberte enfrentado». Delpine sintió que el suelo se le movía bajo los pies,
y miró hacia las puertas por las que Auguste se había marchado, donde ahora no había más que espacio vacío. Conrad, de pie junto a su esposa, escuchó el nombre y sintió que todo su cuerpo se enfriaba, porque a diferencia de la multitud, que solo conocía a Auguste Cain por rumores, él era una de las pocas personas que entendía exactamente lo que ese nombre significaba para él. Y en ese momento, un terrible rompecabezas empezó a armarse dentro de su mente. El salón, lleno de risas y luz dorada apenas una hora antes, ahora estaba sumergido en un miedo silencioso. 300 personas paralizadas bajo la misma comprensión tardía, acababan de burlarse de un hombre ante el cual debieron haberse arrodillado a suplicar. Las piezas que se armaban dentro de la mente de Conrad lo hicieron sentir enfermo, porque él era una de las pocas personas en ese salón que entendía que la presencia de Auguste Cain ahí no era ninguna coincidencia. De pronto recordó al misterioso inversionista que se había acercado a Oberyn Capital meses atrás, el hombre al que nunca había conocido cara a cara, tratando siempre a través de capas de intermediarios y empresas fantasma, el hombre que había invertido dinero con una generosidad asombrosa, y propuesto un acuerdo tan perfecto que había parecido casi imposible de creer. En aquel momento, Conrad había pensado que la fortuna por fin lo favorecía. Había creído que era lo bastante astuto como para explotar ese flujo de capital. Pero ahora, mientras el nombre Auguste Cain recorría el salón, entendía que él había sido la presa desde el principio, y que aquel resplandeciente acuerdo de 900 millones jamás había sido un regalo. Era una trampa tendida con tanta paciencia y precisión que Conrad había metido la cabeza en ella sin darse cuenta jamás de lo que hacía. La verdad era que Oberyn Capital hacía mucho tiempo había dejado de ser la respetable firma de inversión que aparentaba. Detrás de las galas lujosas y los discursos sobre visión, Conrad había convertido la empresa en una máquina para lavar dinero sucio de hombres cuyos nombres jamás se hubiera atrevido a pronunciar en voz alta, usando transacciones enormes como fachada para mover fondos a través de incontables cuentas hasta que el dinero parecía limpio y su origen ya no podía rastrearse. Lo había hecho durante años, seguro de ser demasiado inteligente como para que lo atraparan, convencido de que las capas de protección que había construido eran impenetrables. Lo que no sabía era que Auguste Cain lo había estado observando en silencio durante mucho tiempo, había visto a través de toda esa estructura podrida bajo la superficie pulida, y en lugar de exponerlo de inmediato, Auguste había hecho algo mucho más sutil. Se había convertido él mismo en ese misterioso inversionista que Conrad tanto anhelaba atraer, usando la propia codicia de Conrad como carnada, atrayéndolo a canalizar cada dólar sucio a través de un acuerdo del que Auguste registraba cada rincón como evidencia. Cada transferencia, cada firma, cada empresa fantasma, todo había sido reunido en un expediente completo. Una soga que Conrad se había puesto voluntariamente alrededor del cuello, confundiéndola con una corona de triunfo. El plan de Auguste originalmente estaba pensado para completarse varias semanas después, una vez que cada último eslabón estuviera ajustado, y no quedara ninguna abertura por la que Conrad pudiera negar lo que había hecho. Lo había calculado todo con la paciencia de un jugador de ajedrez capaz de ver una docena de jugadas por delante. Pero esa noche, la copa de vino que Delpine le había arrojado encima, y la escena de la joven mesera obligada a arrodillarse y limpiar el piso a sus pies, lo hicieron decidir no esperar más. La humillación no había sacudido su plan. Simplemente había acelerado un final que ya estaba decidido, convirtiendo un golpe final cuidadosamente programado en un ataque rápido asestado antes de que terminara la noche. La gente en el salón creía que Auguste se estaba vengando porque le habían arrojado vino en la cara. Pero la verdad era que el vino solo había sido la última excusa, la última gota que puso en marcha una máquina ya preparada para empezar. Y eso era lo que hacía a Auguste más aterrador que cualquier hombre que gritara o amenazara, porque él no necesitaba enojo para destruir a alguien. Solo necesitaba paciencia, para esperar hasta que esa persona le pusiera la soga en las manos y le mostrara exactamente dónde apretarla. Mientras Conrad se quedaba congelado en el salón, bajo el peso aplastante de esa comprensión, en algún lugar más allá de esas paredes, los archivos que Auguste había ordenado activar ya estaban llegando en silencio a manos de las personas que Conrad más temía, fiscales federales, investigadores financieros, y periódicos hambrientos por la historia de su vida. Y Conrad entendió que para la mañana no solo perdería un acuerdo o una corporación. Lo perdería todo, y ningún abogado en el mundo podría salvarlo de la trampa a la que su propia codicia lo había llevado. Mientras todo el salón se hundía en el caos, Greta se retiró en silencio hacia la cocina, se quitó el abrigo de Auguste, y lo sostuvo entre los brazos como algo precioso que no se atrevía a que nadie viera. Theo la encontró ahí,
acurrucada en una silla de plástico entre los estantes de vajilla, el rostro todavía mojado de lágrimas, y Theo simplemente le rodeó los hombros con un brazo sin preguntar nada más, porque algunas humillaciones no necesitan decirse en voz alta. Después de un rato, cuando el turno ya casi se había disuelto en la confusión de la velada, Greta reunió sus cosas y salió al estacionamiento detrás del hotel, donde luces amarillas y débiles caían sobre el concreto húmedo, y el frío de la noche de Chicago se le colaba por la ropa delgada. Buscaba un lugar donde esperar el último autobús cuando un hombre surgió de la oscuridad entre dos filas de autos, alto y corpulento, vestido de traje negro, el rostro serio e ilegible. Greta se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza, el instinto diciéndole que retrocediera. Pero el hombre solo levantó una mano en gesto tranquilizador, y dijo con voz profunda y calmada: «Señorita Bass, no quiero asustarla». El hecho de que supiera su nombre solo la alarmó más, y ella apretó el bolso y preguntó: «¿Quién es usted y cómo sabe mi nombre?». El hombre se presentó como Silas y dijo que lo habían enviado a entregarle algo. Le extendió un grueso sobre color crema sin ningún nombre escrito, junto con un papel doblado. Greta miró el sobre sin atreverse a tomarlo y preguntó: «¿Qué es esto? ¿Y por qué me lo está dando?». Silas solo respondió: «Alguien quiere asegurarse de que esté a salvo». Y aunque su voz se mantenía serena, cargaba un peso que le hizo entender a Greta que aquello no era ninguna broma. Con la mano temblando, tomó primero la nota y la abrió. Solo había unas cuantas líneas escritas a mano, en una letra firme que no reconocía. «Llega a casa a salvo esta noche. Cierra bien tu puerta. No vengas a trabajar mañana, pase lo que pase». No había firma ni explicación. Greta miró a Silas confundida y preguntó: «¿Quién envió esto? ¿Y por qué no debo ir a trabajar?». Silas no respondió directamente. Solo dijo que esa noche habían pasado cosas serias ahí, cosas en las que ella no debía involucrarse, y que la persona que había mandado el mensaje solo quería mantenerla lejos de lo que venía después. Greta abrió el sobre, y cuando vio el grueso fajo de billetes adentro, casi lo dejó caer. Intentó devolvérselo rápidamente a Silas, diciendo que no podía aceptarlo, que no entendía qué estaba pasando, y que no quería involucrarse en nada sospechoso. Pero Silas no lo aceptó de vuelta. Solo dio un paso atrás y dijo: «Esto no es dinero para comprarla ni atarla a nada. Es solo para que no tenga que volver a trabajar mientras las cosas siguen peligrosas. La persona que lo envió no quiere que usted corra ningún riesgo». Greta sintió que la cabeza le daba vueltas, preguntas amontonándose unas sobre otras sin respuesta, y preguntó lo único que en verdad quería saber. «¿Fue el hombre al que le arrojaron el vino esta noche? ¿Fue August?». Silas guardó silencio un momento, y ese silencio fue respuesta suficiente. Después dijo solamente: «Sería mejor que no preguntara nada más. Mientras menos sepa, más segura estará». Señaló un auto que esperaba al final del estacionamiento y dijo que la llevaría hasta su casa para asegurarse de que llegara bien. Pero Greta negó con la cabeza y dio un paso atrás, diciendo que podía llegar por su cuenta. No sabía en quién podía confiar en una noche tan extraña. Silas no insistió. Solo asintió, dejó el sobre el capó de un auto cercano, y antes de darse la vuelta, agregó una última frase que le heló la espalda a Greta. «Señorita Bass, tenga cuidado. No todos los que estuvieron esta noche le desean tan bien como la persona que envió ese mensaje». Después desapareció en la oscuridad, dejando a Greta sola en el estacionamiento vacío, aferrando el abrigo y la nota con fuerza, el corazón lleno de un miedo vago que todavía no lograba nombrar. A la mañana siguiente, Greta despertó en su pequeño estudio tras una noche en la que apenas había dormido, el abrigo de August colgado en el respaldo de una silla, y la nota todavía sobre la mesa donde la había leído tantas veces. Se sabía cada palabra de memoria. Se preparó una taza débil de té para calmar la náusea de la mañana, y encendió el teléfono, y la pantalla se inundó de inmediato con titulares que la dejaron atónita. El nombre Overing Capital estaba en todos los sitios de noticias, acompañado de palabras que tuvo que leer varias veces antes de creerlas. Investigación federal. Lavado de dinero. Congelamiento de activos. Cargos criminales. El vídeo del vino siendo arrojado la noche anterior se había esparcido a una velocidad vertiginosa, compartido cientos de miles de veces, y en los comentarios la gente no dejaba de hablar del hombre empapado, el hombre al que los artículos ya empezaban a nombrar. Greta pasó línea tras línea, el corazón latiéndole cada vez más rápido, hasta que vio una fotografía borrosa de él junto al nombre August Cain. Y debajo había descripciones que hicieron que su mundo entero pareciera derrumbarse.
Escribían sobre él como si fuera una leyenda salida de las sombras, un capo que controlaba una vasta red clandestina en toda la región de los Grandes Lagos, bajo la fachada de un legítimo imperio de logística, un hombre cuyo nombre estaba ligado al poder, al dinero y al miedo. Greta dejó caer el teléfono sobre la cama, se llevó las manos temblorosas al rostro, y se quedó inmóvil largo rato, mientras las piezas de su vida se movían y encajaban en una imagen que no lograba aceptar. El hombre de la noche de lluvia, el hombre amable que le había dado su paraguas y la había escuchado hablar en el restaurante de madrugada, el único hombre que jamás la había tratado con ternura, el padre del hijo que crecía dentro de ella, era el mismo hombre al que toda la ciudad temía. No sabía qué se suponía que debía sentir. Una parte de ella quería creer que tenía que haber algún error, que el hombre que le había puesto el abrigo sobre los hombros y la había ayudado a levantarse del piso no podía ser tan despiadado como lo pintaban los periódicos. Pero otra parte recordaba la frialdad en sus ojos cuando miró a Delphine, la calma aterradora que parecía irradiar de él mientras todo el salón caía en pánico. Y entendió que había profundidades oscuras dentro de Auguste que ella jamás había llegado a tocar. El miedo se le levantó por dentro, no solo por ella misma, sino por la pequeña vida que llevaba dentro. Se puso una mano sobre el vientre, y por primera vez, la pregunta que había estado evitando se le presentó en toda su fuerza clara y despiadada. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a criar a este hijo? ¿Y debía permitir que entrara a un mundo tan peligroso como el de su padre? Pensó en irse, en alejarse de Chicago, en desaparecer de la vida de Auguste antes de que él llegara a saber que el bebé existía, manteniendo a su hijo lejos de la oscuridad que rodeaba a su padre. Pero después miró el abrigo, todavía con el aroma tenue de Auguste colgado en la silla, recordó la ternura en sus ojos cuando la miró desde el piso, recordó la nota diciéndole que llegara a casa a salvo, y no pudo hacer que la imagen de un hombre cruel encajara con la persona que había conocido. Estaba dividida entre el miedo y un sentimiento frágil que no se atrevía a nombrar, entre el deseo de huir para proteger a su hijo y un anhelo secreto de entender quién era en verdad ese hombre. Se quedó ahí sentada mucho tiempo en aquel cuartito pequeño, el té enfriándose sin tocar sobre la mesa, la luz de la mañana colándose por la ventana angosta y cayendo sobre la vieja pared de ladrillo. Y comprendió que sin importar qué camino eligiera, su vida jamás volvería a ser lo que había sido antes, porque el secreto que cargaba ahora se había vuelto más pesado y mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Lo que Greta no sabía era que, mientras ella estaba sentada sola en su pequeño apartamento, desgarrada entre el miedo y la incertidumbre, Conrad March estaba en otra parte de la ciudad, viendo el mismo vídeo una y otra vez, con los ojos inyectados de sangre por la falta de sueño y la desesperación. Su imperio se había derrumbado en una sola noche. Sus activos estaban congelados. Sus abogados se negaban a contestar sus llamadas. Y el pánico dentro de él se había endurecido en algo mucho más peligroso, la necesidad de encontrar a alguien sobre quien descargar su rabia y su culpa. Repasó el vídeo y se detuvo en el momento en que Auguste colocó el abrigo sobre los hombros de la joven mesera, y en una mente ya deformada por el terror, una idea enloquecida empezó a tomar forma. ¿Por qué le importaría tanto a un hombre como Auguste Cain una simple mesera? En su mente arruinada y paranoica, Conrad se negaba a aceptar que su propia codicia lo había destruido. En cambio, se convenció de que esa mujer era la clave de su caída, tal vez una informante o una debilidad que podía usar como palanca contra el jefe de la mafia. Arruinado y desesperado por conseguir algo con que negociar y salvarse de los fiscales federales, usó el efectivo oculto que le quedaba para rastrear la identidad de Greta, y antes del mediodía ya tenía en sus manos el nombre Greta Bass y la dirección de su apartamento en el lado sur de la ciudad. Mientras tanto, Greta decidió salir a comprar algunas cosas necesarias, y en el momento en que puso un pie en la calle, sintió esa sensación incómoda y punzante de que alguien la observaba. Miró hacia atrás y vio un auto oscuro estacionado al otro lado de la calle, con los vidrios polarizados, y aunque se dijo a sí misma que solo se lo imaginaba, la sensación de peligro no la soltaba. Apuró el paso, dobló hacia una calle transitada, y cuando volvió a mirar, el mismo auto seguía ahí, siguiéndola a una velocidad lenta y amenazante. El corazón le latía con fuerza, una mano moviéndose por instinto hacia su vientre, y el miedo ya no era vago. Se había vuelto real y aterradoramente cercano. Se metió en una pequeña tienda de abarrotes y fingió mirar los estantes, manteniendo los ojos fijos a través del vidrio en la calle de afuera, donde vio a un extraño bajar del auto, alto y corpulento, un sombrero calado lo suficiente como para ocultarle el rostro, cruzando la calle en silencio, como esperando a que ella saliera. La garganta de Greta se secó. Recordó la advertencia de Silas en el estacionamiento la noche anterior,
que no todos le deseaban bien, y solo entonces entendió lo que en verdad significaban esas palabras. Sacó el teléfono, la mano temblándole tanto que casi se le cae, con la intención de llamar a la policía. Pero se detuvo, porque no sabía qué podría decir, no sabía en qué se había metido, y temía que llamar a la policía solo la arrastrara más profundo al peligroso pantano que la rodeaba. El dueño de la tienda la miraba con creciente sospecha, y Greta supo que no podía quedarse ahí. Salió y se obligó a parecer tranquila aunque por dentro temblaba. Caminó rápido hacia una parada de autobús llena de gente, tratando de desaparecer entre la multitud, el corazón latiéndole con fuerza, y podía escuchar con claridad los pasos del extraño siguiéndola detrás. No lo bastante cerca como para parecer obvio, pero sí lo suficiente como para que ella supiera que no se había rendido. Cuando un autobús se detuvo junto a la acera, Greta se abrió paso entre la multitud, apretándose en el pasillo lleno de gente. Y a través de la ventana, vio al extraño detenerse al borde de la calle, observando el autobús alejarse con una calma que la heló, como si supiera que aunque escapara ese día, de todas formas la encontraría. Greta se dejó caer en un asiento, aferrando el bolso contra el pecho, luchando por respirar. Y por primera vez entendió que el secreto que cargaba no solo le había cambiado la vida. Había puesto a ella y a su hijo por nacer en verdadero peligro, y no sabía cuánto tiempo más podría seguir huyendo antes de que la oscuridad finalmente la alcanzara. El autobús trajo a Greta de vuelta cerca de su edificio cuando el atardecer empezaba a caer. Pero el miedo seguía aferrado a ella, y cuando bajó a la calle, la terrible sensación regresó en el momento en que vio el mismo auto oscuro estacionado al final de la cuadra. El extraño había descubierto dónde vivía. Estaba a punto de darse la vuelta y correr cuando él bajó del auto y le bloqueó el paso. Y en ese mismo instante, otro auto se detuvo. La puerta se abrió y Conrad March salió, el rostro hundido y los ojos inyectados de sangre con la locura de un hombre que había perdido toda razón. «Trabajas para él, ¿verdad?», siseó Conrad, avanzando hacia ella con pasos que temblaban de rabia. «Eres una de la gente de August Cain. Me estabas espiando desde el principio. Tú eres la que destruyó todo». Greta retrocedió hasta que sus hombros chocaron contra la fría pared de ladrillo, ambas manos cruzándose por instinto sobre su vientre, y tartamudeó que él estaba equivocado, que ella solo era una mesera y no sabía nada. Pero Conrad ya no podía escuchar razones. Solo veía frente a él la causa de su ruina, y dio otro paso amenazante que la llenó de terror. En ese preciso instante, una voz profunda y fría se alzó desde las sombras de la calle, cortando el aire como una navaja. «Aléjate de ella ahora». Tanto Conrad como el extraño se congelaron, y August Cain apareció bajo la luz del poste, caminando con calma sin prisa, pero cargando una autoridad tan absoluta que el aire mismo pareció endurecerse a su alrededor. Detrás de él, Silas y varios de sus hombres aparecieron en silencio, rodeando al extraño y sometiéndolo con apenas unos movimientos rápidos y decisivos, sin un ruido de más, sin ninguna violencia innecesaria, solo la fuerza abrumadora de un poder que nadie cuestionaba. Conrad giró en redondo, y cuando vio a August, su expresión pasó de la rabia al horror. August jamás alzó la voz. Simplemente avanzó, se colocó entre Conrad y Greta, y miró directo a los ojos del hombre que se había atrevido a perseguirla. «Cometiste el último error de una larga cadena de errores», Conrad dijo, con la voz baja y pareja. «Ella jamás fue de mi gente. No tiene nada que ver contigo. Pero elegiste convertirla en un blanco, y eso es algo que no voy a perdonar». Conrad tembló e intentó decir algo en su defensa, pero bajo la mirada de August cada palabra se le murió en la garganta. August hizo una leve señal, y sus hombres se llevaron a Conrad y al extraño, dejando el asunto en manos de la ley, y de las fuerzas que Conrad ya no tenía más remedio que enfrentar. Cuando solo quedaron los dos en la calle, August se volteó hacia Greta, y toda la fría autoridad desapareció de su rostro, reemplazada por la misma ternura preocupada que ella había visto aquella noche de lluvia. «¿Estás herida?», preguntó suavemente, acercándose. Greta lo miró con las lágrimas juntándosele en los ojos, y todas las emociones que había cargado dentro durante 2 días se le desbordaron de golpe. Le contó todo lo que le había estado pesando en el corazón, que sabía quién era él, que había leído todo lo que decían los periódicos, que estaba asustada y confundida y ya no sabía qué se suponía que debía creer. August guardó silencio y la dejó hablar sin interrumpirla. Y había una tristeza profunda en sus ojos. «Intenté mantenerme lejos de ti para protegerte de mi mundo», dijo en voz baja. «Esa noche en el restaurante fue la única vez en muchos años que se me permitió sentirme como un hombre normal, y no quería arrastrarte a mi oscuridad».
Greta lo miró, y en medio de todo el miedo y la confusión, supo que había llegado el momento de revelar lo que había ocultado por tantos días. «Hay algo que necesitas saber», dijo, la voz temblando mientras se ponía una mano sobre el vientre. «Aquella noche de lluvia me dejó algo. Estoy embarazada, y este bebé es tuyo». En ese momento, el hombre al que nada jamás había logrado sacudir, el hombre que calculaba cada movimiento y había puesto un imperio entero bajo su control sin pestañear, se quedó completamente inmóvil, los ojos abriéndosele de par en par mientras toda su compostura de hierro se hacía pedazos ante las 3 simples palabras que ella acababa de decir. Unos días después de aquella noche fatídica, una vez que August ya había arreglado la seguridad de Greta y empezado las cuidadosas conversaciones necesarias para reparar la distancia entre ellos, Delphine y Conrad March, acorralados y despojados de todo, llegaron a la oficina de August en un último intento desesperado. Ya no eran la pareja arrogante y poderosa de la gala. Conrad se veía demacrado, su traje costoso tan arrugado como el propio hombre, mientras Delphine, la mujer que alguna vez brilló en su vestido dorado, se presentaba ahora con el rostro demacrado, sin maquillaje, y los ojos hinchados y rojos de tantas noches sin dormir. August los recibió en un salón vasto y silencioso, sentado detrás de un escritorio de madera oscura, y los dejó de pie bajo el peso de ese silencio un buen rato antes de hablar. Delphine fue la primera en romperlo, la voz temblando y quebrada. «Nos equivocamos. Sabemos que nos equivocamos. Por favor, danos otra oportunidad. Solo retira esos archivos y haremos lo que nos pidas». Conrad se sumó, la voz despojada de todo rastro de su antigua superioridad. «Lo hemos perdido todo. Nuestras carreras, nuestras reputaciones, todo. Por favor, ten piedad de nosotros». August los observó largo rato, la expresión ni enojada ni satisfecha, solo lo bastante tranquila como para helar la sangre. Después dijo despacio: «Ustedes no perdieron todo aquella noche en el hotel. Lo perdieron mucho antes, desde el momento en que empezaron a creer que el valor de una persona depende de la ropa que lleva puesta o del saldo de su cuenta bancaria». Delphine abrió la boca para responder, pero August levantó una mano y ella se quedó en silencio. «Creyeron que se estaban riendo de un hombre sin nombre con un traje barato», continuó. «Pero esa noche mostraron quiénes eran en verdad frente a 300 personas. Y ningún contrato, ninguna súplica, puede borrar eso». Conrad bajó la cabeza y Delphine empezó a llorar. Pero August no se ablandó. «Lo que no puedo perdonar», dijo, la voz haciéndose más profunda, «no es el vino que me arrojaron. He soportado cosas mucho peores que eso. Lo que no puedo perdonar es que obligaron a una mujer inocente a arrodillarse y limpiar el piso a sus pies, solo para satisfacer su orgullo. Eligieron a la persona más indefensa del salón y la aplastaron porque creyeron que no tenía poder para resistirse». Hizo una pausa, y en el silencio, el nombre de esa mujer pareció quedar suspendido en el aire. «Si de verdad quieren pedir perdón», dijo August, «entonces la persona ante quien deberían arrodillarse no soy yo. Es la joven a la que humillaron. Aquella cuyo nombre ni siquiera se molestaron en recordar. Pero sé que jamás lo harán, porque incluso ahora, después de haberlo perdido todo, siguen pensando solo en salvarse a ustedes mismos». Delphine levantó el rostro bañado en lágrimas e intentó decir que estaba dispuesta a disculparse con la joven, pero August solo negó con la cabeza, lento y definitivo. «Es demasiado tarde», dijo. «Una disculpa ahora solo llegaría porque temen las consecuencias, no porque de verdad entiendan lo que hicieron». Se puso de pie y les indicó que la reunión había terminado. «Esos archivos seguirán su curso», dijo. «La justicia no es algo que yo dé o quite por capricho. Es el precio que deben pagar por sus propias decisiones». Después pronunció sus últimas palabras en voz baja, pero con una frialdad como de hielo. «Váyanse. Y la próxima vez que miren a una mesera, o a cualquiera a quien consideren inferior, recuerden la noche en que su mundo entero se derrumbó simplemente porque no supieron frente a quién estaban parados». Conrad y Delphine salieron de la oficina en silencio, cargando no con el perdón, sino con una lección que tendrían que vivir el resto de sus vidas. En las semanas que siguieron, August Cain empezó a hacer algo que nadie en su mundo jamás hubiera imaginado. El hombre que había pasado toda su vida construyendo y controlando un imperio clandestino ahora empezaba, en silencio, a desmantelarlo, transfiriendo poder, cortando sus conexiones más oscuras, y transformando poco a poco su corporación en un negocio completamente legítimo y transparente. No lo hacía porque temiera a la ley, ni porque quisiera elogios, sino porque por primera vez en muchos años tenía una razón para salir de las sombras,
una mujer que lo había tratado con bondad cuando él no era más que un extraño buscando refugio de la lluvia, y un hijo por nacer para quien quería construir un mundo más limpio que aquel en el que él había crecido. Auguste y Greta no se apresuraron. Empezaron de nuevo desde el principio, despacio y con cuidado, como dos personas que cargan heridas que necesitan tiempo para sanar. Auguste le rentó a Greta un apartamento cálido y seguro, y pagó las deudas médicas que le habían pesado sobre los hombros durante tantos meses, no para comprar su lealtad, sino para que ya no tuviera que quedarse despierta por las noches bajo las piedras invisibles que le oprimían el pecho. Después, una tarde de otoño, mientras las hojas doradas pasaban flotando frente a la ventana, Greta sacó del closet el paraguas negro que había guardado durante 8 semanas, el paraguas que él le había puesto en las manos aquella noche de lluvia, y se lo devolvió con una sonrisa. Auguste tomó el paraguas y recordó esa noche, recordó haberle dicho que a veces dejar que otra persona sea amable contigo es un regalo en sí mismo, y ahora entendía que aquella pequeña bondad de Greta había salvado una parte del que creía muerta hacía mucho tiempo. Pensó en el abrigo que le había puesto sobre los hombros en el salón lleno de gente, y comprendió que esos dos objetos, el paraguas y el abrigo, representaban las 2 veces en que se habían protegido el uno al otro, cuando el mundo entero les había dado la espalda, y que ese lazo los unía más firmemente que cualquier otra cosa. Su historia no terminó con una boda magnífica ni con una promesa perfecta, porque la vida rara vez es tan ordenada. Terminó con algo mucho más simple. 2 personas a las que todo el mundo alguna vez miró por encima del hombro, encontrando el uno en el otro el respeto y la paz que siempre habían merecido. Aquella noche en el Hotel Ellsworth, 300 personas creyeron que se estaban riendo de una mesera pobre y de un hombre sin nombre en un traje barato. Pero jamás entendieron que se habían inclinado ante las 2 personas más poderosas del salón, uno que sostenía a toda la ciudad en sus manos, y otra que cargaba el futuro de él bajo el abrigo que le habían regalado como parte de un espectáculo cruel. Y la lección que deja todo lo que ocurrió es simple, pero profunda: el valor de una persona jamás puede medirse por la ropa que lleva, el trabajo que hace, o el dinero que tiene en el banco, sino por la forma en que trata a quienes cree que no pueden ofrecerle nada a cambio. El respeto no es algo reservado solo para los poderosos. Es algo que todo ser humano merece. Y la manera en que tratamos a los más vulnerables entre nosotros es lo que en verdad revela quiénes somos. Si te quedaste con esta historia hasta el final, tómate un momento para darle al botón de suscribirte, dale like y comparte este vídeo para que cada día puedas escuchar más historias significativas y conmovedoras. Nos encantaría saber cómo te sientes con esta historia, qué piensas sobre la forma en que la gente juzga y trata a los demás según las apariencias, y si alguna vez has vivido o presenciado un momento parecido en tu propia vida. Deja un comentario abajo y comparte lo que sientes desde el fondo de tu corazón, porque cada historia que cuentas puede tocar e inspirar a alguien más que está escuchando. Gracias por quedarte con nosotros hasta los últimos momentos de la historia de hoy. Que todos los que ven este vídeo sean siempre bendecidos con buena salud, una vida llena de alegría y paz, y días llenos de amor. Adiós, y esperamos verte de nuevo en las historias que vienen. Hasta pronto, y hasta que nos volvamos a encontrar.